La Biblia es el libro más leído e influyente de la historia, pero ¿sabías que no siempre fue como la conocemos hoy? A lo largo de los siglos, muchos textos fueron dejados de lado, ignorados o incluso deliberadamente excluidos. Libros que podrían haber cambiado nuestra comprensión del cristianismo y de la propia Biblia. Pero, ¿por qué se dejaron fuera estos libros? ¿Qué contenían de tan peligroso o controversial? Hoy, vamos a revelar los secretos ocultos de la historia, los libros excluidos de la Biblia y lo que podrían enseñarnos sobre la fe. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves las Escrituras. La Biblia, tal como la conocemos hoy, fue canonizada en el siglo IV, cuando el Imperio Romano, bajo el mando del emperador Constantino, convocó el Concilio de Nicea. A partir de ese momento, las autoridades eclesiásticas definieron cuáles libros serían considerados inspirados por Dios, y por lo tanto, dignos de formar parte de la Biblia. Pero lo que pocos saben es que muchos otros textos fueron excluidos de este proceso. Textos que, para algunos, contenían verdades fundamentales. Estos textos, conocidos como apócrifos o pseudoepígrafos, fueron dejados fuera por diversos motivos: desacuerdos teológicos, cuestiones políticas o simplemente porque no encajaban en la narrativa que la Iglesia quería consolidar. Muchos de estos libros presentaban visiones alternativas de figuras importantes como Jesús, los apóstoles e incluso la propia creación del mundo. Pero, ¿qué contenían exactamente estos libros excluidos? ¿Y por qué se volvieron tan controvertidos? Para entender por qué ciertos libros fueron excluidos, necesitamos volver al principio, el proceso de canonización. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, no había consenso sobre qué textos serían considerados sagrados. Las comunidades cristianas dispersas por el Imperio Romano leían una variedad de escritos, desde cartas apostólicas hasta evangelios que hoy serían considerados heréticos. Estos textos variaban en doctrina, estilo e incluso en la forma en que presentaban a Jesús y su mensaje. El Concilio de Nicea, realizado en 325 después de Cristo, fue un hito en este proceso. En él, los obispos de la Iglesia se reunieron para definir los fundamentos de la fe cristiana y, posteriormente, decidir qué libros formarían parte de la Biblia oficial. Entre las razones para excluir ciertos textos estaban desacuerdos teológicos sobre la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, libros que presentaban una visión más humana de Cristo, o que sugerían que él habría dado enseñanzas secretas solo a algunos discípulos. Textos que seguían corrientes gnósticas también fueron descartados, ya que promovían una visión del cristianismo que contradecía la doctrina establecida por la Iglesia. Pero el proceso de canonización no ocurrió de forma inmediata. Se extendió por siglos e involucró mucha discusión e incluso conflictos. Muchos de los textos que no fueron incluidos en el canon oficial sobrevivieron solo en fragmentos o en versiones copiadas en secreto. Los textos excluidos de la Biblia pueden dividirse en 2 categorías principales: los apócrifos y los pseudoepígrafos. Los apócrifos son aquellos libros que no fueron incluidos en el canon bíblico, pero que aún tienen valor espiritual e histórico para algunas tradiciones, como el cristianismo ortodoxo o algunas vertientes del judaísmo. El término apócrifo significa oculto o escondido, y muchos de estos textos eran ampliamente leídos en las primeras comunidades cristianas. Uno de los ejemplos más conocidos de apócrifo es el libro de Enoc. Este texto, que describe una visión detallada del cielo, la caída de los ángeles y la creación de los gigantes conocidos como Nepilim, fue excluido del canon por su narrativa considerada mística y muy distante de la teología cristiana ortodoxa. Curiosamente, el libro de Enoc aún forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope. Otro texto intrigante es el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico que contiene 114 dichos de Jesús. A diferencia de los 4 evangelios canónicos, no narra eventos de la vida de Cristo, sino que presenta enseñanzas espirituales que, para muchos estudiosos, muestran un lado más filosófico y esotérico de Jesús. Algunos de estos dichos fueron considerados demasiado enigmáticos para formar parte de las escrituras oficiales. También está el Evangelio de María Magdalena, un texto que destaca el papel de la figura femenina en los primeros días del cristianismo.
Aunque María Magdalena fue una seguidora cercana de Jesús, muchos creen que su papel fue disminuido a lo largo de los siglos, y libros que la colocaban en posición de liderazgo espiritual fueron deliberadamente dejados de lado. Una de las preguntas más importantes es, ¿por qué se excluyeron estos libros? La respuesta no es simple. Algunos de estos textos presentaban una visión teológica o filosófica que desafiaba lo que la Iglesia estableció como ortodoxo. Por ejemplo, los escritos gnósticos enfatizaban el conocimiento espiritual secreto como camino a la salvación, en contraste con la visión ortodoxa de que la fe y los sacramentos eran el camino hacia Dios. Además, muchos de estos textos proponían versiones alternativas de eventos bíblicos importantes. Un ejemplo notable es el Evangelio de Judas. Descubierto en 1970, este evangelio narra la historia de Judas Iscariote desde una nueva perspectiva. Él no sería el traidor de Cristo, sino el discípulo más cercano, elegido por Jesús para desempeñar un papel esencial en el plan de la salvación. Esta versión causó un gran impacto entre estudiosos y teólogos, ya que desafiaba la comprensión tradicional de Judas como el villano de la historia. Otro motivo para la exclusión de estos textos fue el contexto político. A medida que el cristianismo crecía y se convertía en una religión oficial, la Iglesia necesitaba consolidar su autoridad. Libros que promovían visiones disidentes, como los que daban protagonismo a mujeres o promovían la independencia espiritual del individuo, fueron descartados para mantener la unidad de la doctrina y el control sobre las enseñanzas. Hoy, los libros excluidos de la Biblia son objeto de profundo estudio por parte de historiadores, teólogos y curiosos. Algunos de estos textos, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, continúan influyendo en discusiones sobre lo que podría haber sido el cristianismo si estos textos hubieran sido incluidos en el canon. Mientras que muchos de estos libros fueron relegados al olvido o considerados heréticos, su supervivencia a través de copias preservadas en secreto es prueba de que, para algunas personas, estos textos tenían un valor espiritual que no podía ser ignorado. Estos textos ofrecen una ventana a la diversidad de pensamiento en los primeros siglos del cristianismo. Muestran que el cristianismo no era una religión monolítica, sino un movimiento vibrante, lleno de interpretaciones diferentes sobre el mensaje de Jesús, la creación del mundo y el destino de la humanidad. El legado de estos textos es un poderoso recordatorio de que la historia de la Biblia es también la historia de elecciones. Elecciones sobre lo que debía enseñarse, sobre lo que debía recordarse y sobre lo que debía olvidarse. Y muchas veces, esas elecciones fueron moldeadas por cuestiones políticas y sociales, tanto como por cuestiones espirituales. Los libros excluidos de la Biblia pueden nunca haber sido oficialmente reconocidos, pero su presencia continúa desafiándonos. Nos muestran otra faceta de la fe, una visión alternativa de la espiritualidad y nos recuerdan que la verdad, muchas veces, está en los detalles que fueron dejados de lado. Lo que estos textos nos revelan es que la historia de la Biblia es también la historia de las decisiones que moldearon el cristianismo. Pero ¿estamos preparados para aceptar que mucho de lo que sabemos fue cuidadosamente seleccionado, mientras que otros secretos quedaron en el camino? Si este viaje por los libros excluidos de la Biblia te ha intrigado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más sobre los misterios ocultos de las Escrituras y de la historia. Deja tu comentario y comparte con quienes también se interesan por estas verdades olvidadas.